La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer comentábamos que Pablo, a lo largo de todo este largo discurso sobre la resurrección, pues la aborda desde distintas perspectivas. Una, veíamos ayer esta práctica propia de aquella época del bautismo por los muertos, pero más bien la intercesión por nuestros familiares difuntos como un acto de amor, ya lo subrayamos. Ya del versículo 30 en adelante hasta el 34, Pablo vuelve a hablar de él, ¿no? Les dice, ¿por qué nosotros nos exponemos en todo instante al peligro? Nosotros, ya veremos más adelante, está hablando de él mismo y de con quienes comparte su vocación de apóstol, ¿no? Está Timoteo, están varios otros de sus colaboradores. ¿Por qué estos, Apolo, que también citará en la despedida de la carta? ¿Por qué estas personas no tienen ningún problema, ningún empacho de exponerse constantemente al peligro? Subraya Pablo, cada día estoy en peligro de muerte. Lo juro, hermanos, lo dice, por el orgullo que siento de ustedes ante Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, si por motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirvió? Vuelve a decir, dense cuenta que hay algo que me mueve. Y hay algo que me mueve para mantenerme incólume en situaciones de persecución, de este ataque sistemático a mi vida terrena, aquel bios del que hemos hablado. Pero lo que me mantiene incólume es el saber que yo ya tengo este vínculo hacia la vida definitiva, hacia la Zoe. Esta realidad de persecución permanente y de poco poco apego a la vida biológica, la bios, desde la perspectiva de Pablo y de la experiencia de los creyentes, está sostenido por el vínculo que tienen con el resucitado, en el amor mutuo. Recordemos aquella frase muy bella de Gálatas 2:20. Vivo, pero no vivo yo. No vivo yo solo. Cristo vive en mí. Soy en Cristo. Y en ese Cristo en el que soy, ya vivo de alguna manera en la vida eterna. Ya experimento lo que eso significa. Ya veo hasta dónde llegan los alcances de esta vida. Y eso no me quita la paz. Sé que lo que viene es una transformación, un paso hacia una realidad de comunión más plena para la cual me estoy preparando. En Filipenses Pablo, lo vimos también, tiene aquella expresión tan hermosa en este mismo sentido, que para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si puedo en algo servirles, pues le pido al Señor que me mantenga aquí a su servicio. Pero mi anhelo es esa comunión plena con el Señor que ya empiezo a pregustar en la relación que tengo con Él. La frase de Pablo, y por motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirvió? Que algunos autores dicen, seguramente que ya lo habían querido matar en el circo romano. No, ese es un anacronismo. Está hablando de las fieras, de las personas que lo persiguieron en aquel entonces. Recordemos esos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, como hay una confabulación general contra él de paganos y judíos. Contra esas fieras fue que luchó sin ningún problema. Después cita a Isaías 22. Es curioso porque este dicho pues es muy antiguo. Isaías 22 se escribe más o menos 700 años antes de Cristo. Y de ahí viene el dicho, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Quien no ha experimentado este misterio, pero experiencia de la vida plena, pues queda tan involucrado en la realidad, en la miopía propia del bios, que no se da cuenta que está perdiendo la oportunidad de la vida definitiva. Cuando
vivimos en esa distracción permanente, lo primero y más grave es que no alcanzamos el amor de agape, no fortalecemos el vínculo con el resucitado en el espíritu que nos une, y ese es el gran riesgo de perder la oportunidad de alcanzar la vida definitiva, la Zoe. Hace días leí el testimonio de un peregrino al Monte Athos con una frase que le transmitió su director espiritual que me encantó. Y le decía: si no mueres antes de morir, morirás cuando mueras. O dicho en otros términos, si mueres antes de morir, no morirás cuando mueras. ¿Qué está diciendo? Si mueres al ego, si dejas de estar distraído, centrado en el bios y los encantos que te presenta, siempre objetos, siempre realidades inanimadas que durante un tiempo agradan a tus sentidos, etc., pero que en el fondo no te pueden transmitir la vida definitiva, estás perdiendo la oportunidad de sí experimentarla y alcanzarla. Entonces la invitación es a morir al ego para que cuando lleguemos a la puerta de la muerte, del final de nuestra existencia, pues simple y sencillamente atravesemos ese último momento, esa última entrega definitiva, después de la cual experimentaremos la comunión plena desde el amor con el Señor. Y por eso les llama la atención: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si frecuentan ambientes donde todo el mundo vive distraído, donde todo el mundo ha puesto su confianza en lo que el príncipe de este mundo ofrece, recordemos las tentaciones del desierto, el tener, el poder, la imagen, eso es lo que da el príncipe de este mundo, es lo que tiene para engatusarnos. Y si nos dejamos engatusar, pues ya sabemos que la paga de ese camino es el sinsentido y la muerte. Y por eso termina este acercamiento diciendo: vuelvan a comportarse como es debido, es decir, vuelvan a sí mismos. Dejen de vivir desde el egoísmo. Y termina con un aviso: algunos de ustedes todavía no saben nada de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. No se trata de saber porque no se los han predicado, no se trata de aprenderse una serie de doctrinas que tampoco tienen mucho sentido, sino apuntan y llevan a la experiencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Me hacen estas preguntas, están con estas dudas, porque no se han encontrado con el Señor resucitado. No han empezado, no se han adentrado en este camino de comunión, en este amor compartido. Ya hemos dicho muchas veces que Juan en su primera carta lo dice de manera muy hermosa, como el amor destierra todo miedo, y el amor está sustentado no en un concepto, sino en un encuentro, en esa relación cercana, permanente, perceptible con el Señor de la vida que habita en cada una, en cada uno. Así termina este segundo bloque, esta manera de explicitar, de seguir profundizando la invitación a los corintios de adentrarse en el camino de comunión con el Señor, que es lo que les va a dar luz para no vivir en esta especie de incertidumbre sobre qué pasa con la muerte y qué pasa después de la muerte. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.